Sean bienvenidos a este otro video sobre vectores. En este caso nosotros vamos a tratar el producto escalar y la igualdad de vectores, algunos problemas de aplicación. Y es por eso que los aspectos que nosotros vamos a abordar en este video, primero el producto escalar, luego el ángulo entre dos vectores y tercero la igualdad de vectores, pero ya algunos problemas de aplicación. Entonces, vamos allá. Primero vamos a ver en qué consiste esto del producto escalar y vamos a ver algunos ejemplos en este sentido. El producto punto también se conoce como producto escalar o como producto interior. Es exactamente lo mismo producto punto que producto escalar o producto interior. Simplemente son diferentes formas de llamarle. Bueno, si nosotros tenemos dos vectores, por ejemplo, dos vectores de dos dimensiones, el vector u con componentes AB y el vector v con componentes CD, el producto punto de estos dos vectores se define de la siguiente manera. Se escribe u, un punto y v. Aquí siempre se debe de escribir el punto. No es como en la multiplicación de números reales, que cuando nosotros multiplicamos u por v, a veces nada más ponemos uv sin poner el punto y con eso ya se entiende que se está multiplicando. Bueno, en este caso sí se debe colocar siempre este punto, siempre que queramos representar el producto punto. De hecho, por eso se llama de esta manera, producto punto, porque se representa con un puntito aquí. El producto punto de dos vectores se calcula como la multiplicación de las componentes y sumar esas multiplicaciones. Es decir, multiplicamos A por C y a eso le vamos a sumar B por D. O sea que sería AC más BD. En este caso, noten que A y C son números reales, B y D son números reales. Por eso aquí para multiplicarlos no hace falta colocar el puntito de la multiplicación, pero aquí sí siempre se coloca el punto del producto punto. Entonces tenemos AC más BD. Así es como se define el producto punto. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el vector u con componentes 1,4 y el vector v con componentes 2,5. El producto punto de u con b va a ser igual a 1 por 2 más 4 por 5. Hacemos primero las multiplicaciones. 1 por 2 nos da 2, 4 por 5 es 20 y sumamos 2 más 20 nos da 22. Entonces u punto b es igual a 22. Noten que el resultado de multiplicar dos vectores con producto punto siempre nos da como resultado un número real, es decir, un escalar. El producto punto de dos vectores no es un vector, es un escalar. Así que pasamos de tener dos vectores a tener un escalar cuando hacemos el producto punto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver cómo sería, por ejemplo, en tres dimensiones. Supongamos que tenemos dos vectores ahora de tres dimensiones, el vector u con componentes a1, a2, a3 y el vector v con componentes b1, b2, b3. El producto punto de u con v se define de la misma manera, simplemente consiste en multiplicar a1 por b1 más a2 por b2 más a3 por b3. Simplemente se multiplican las componentes correspondientes y se suman todos esos productos. También aquí siempre hay que indicar el punto cuando realizamos el producto punto de dos vectores. Bueno, por ejemplo, si nosotros tuviéramos estos vectores, el vector u con componentes 2, menos 3,6 y el vector v con componentes 1, 3,0, el producto punto de estos dos vectores es u punto v igual a 2 por 1 más menos 3 por 3 más 6 por 0. Hacemos primero las multiplicaciones. 2 por 1 es 2, menos 3 por 3 es menos 9 y 6 por 0 es 0. Y hacemos ahora esta operación. 2 menos 9 son menos 7, menos 7 más 0 nos da menos 7. Y este es el resultado de u punto v. Otra vez, un escalar. Ahora si por ejemplo tenemos los vectores escritos de esta forma con los vectores unitarios i, j y k, el producto punto se realiza de la misma manera, simplemente multiplicar las componentes correspondientes. Así que en este caso, u punto v va a ser igual a 3 por menos 2, más 4 por 1, más menos 1 por menos 5. Hacemos las multiplicaciones. 3 por menos 2 nos da menos 6, 4 por 1 es 4, menos 1 por menos 5 es más 5. Y hacemos esta operación. 5 más 4, 9, 9 menos 6 nos da 3. Entonces nos queda como resultado 3. Bueno, hay otra manera de realizar el producto punto si utilizamos esta notación de vectores unitarios. Para esto hay que tomar en cuenta lo siguiente,
que el producto punto de los vectores unitarios cuando multiplicamos un vector por sí mismo es igual a 1. Esto ocurre con los vectores unitarios. I.I es igual a 1, J.J es igual a 1 y K.K es igual a 1. Esto es muy fácil de demostrar, ya que por ejemplo I es 1, 0, 0. Entonces estamos multiplicando 1, 0, 0, punto 1, 0, 0. Nada más multiplicamos 1 por 1, eso nos da 1. Luego 0 por 0 es 0, 0 por 0 es 0. Entonces 1 más 0 nos da simplemente 1. Y lo mismo ocurre con los demás. Entonces, siempre que multipliquemos un vector unitario por sí mismo nos da como resultado 1. Pero ahora, si multiplicamos dos vectores unitarios distintos, como en este caso i.j o i.k o j.k, los resultados son igual a 0. También esto lo podemos demostrar muy fácil. Si aquí sustituimos 1, 0, 0 y aquí 0, 1, 0, al hacer el producto punto de esos vectores, el resultado va a ser 0. Bueno, teniendo esto en cuenta, podemos realizar el producto punto como hacemos nosotros las multiplicaciones algebraicamente, las multiplicaciones de polinomios. Por ejemplo, aquí tenemos el vector 2i más 3j, punto, menos 2i más j. Entonces, cuando nosotros multiplicamos, por ejemplo, dos polinomios, pues lo que hacemos es tomar el primer término, multiplicarlo por cada uno de los otros dos, luego tomar el segundo término y multiplicarlo por cada uno de los otros dos. Si hacemos esa multiplicación aquí, obtenemos lo siguiente. 2 por menos 2 nos da menos 4, y por i, hay que escribirlo así, i.i. Luego, 2i por j, nos quedaría más 2i.j. Luego, 3j por menos 2i, nos quedaría menos 6j.i. Y luego más 3j más j nos da más 3j.j. Y aquí utilizamos las propiedades que les acabo de mencionar, que i.i es 1, j.j es 1, i.j es 0 y j.i es 0. Así que estos dos términos de aquí son 0 y nos quedamos únicamente con estos de aquí, que sería menos 4 por 1, menos 4, 3 por 1, 3 y menos 4 más 3 nos da menos 1. Es el mismo resultado que obtendríamos si hiciéramos directamente el producto punto componente a componente. Pero es interesante también tener en cuenta esto de que se puede realizar la operación como si esto fuera simplemente álgebra con polinomios. Entonces ahora nosotros continuamos con el ángulo entre vectores. Primero nosotros vamos a demostrar esta fórmula que está acá, de que si nosotros tenemos dos vectores A y B diferentes de 0, entonces el ángulo que se forma entre ellos está dada por esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Y vamos a ver. Primero, antes de ver todo esto, nosotros tenemos que tener presente la ley del coseno, que según la ley del coseno nosotros vamos a tener que si por ejemplo nosotros queremos determinar la medida de ese lado A, va a ser igual A al cuadrado, va a ser igual a la suma de estos dos lados al cuadrado, es decir, la suma de los cuadrados de estos dos lados, de b al cuadrado más c al cuadrado, menos dos veces el valor de b por el valor de c por el coseno del ángulo que está frente a ese lado. Yo les invito a ver la ley del coseno y entonces que todo esto quede más claro. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer en este sentido? Entonces nosotros vamos a tener, como si fuera un eje de coordenadas, vamos a tener aquí un vector A, vamos a tener aquí un vector B, y aquí nosotros vamos a tener la resta de estos dos vectores. Vamos a tener B menos A como el vector que va desde aquí hasta acá, y el ángulo de referencia que entonces sería el ángulo que se forma entre esos dos vectores, que obviamente es el ángulo θ que nosotros tenemos denotado acá. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Que por la ley del coseno, si nosotros comparamos, es como si esto fuera A, entonces yo diría que el módulo de esto al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, es decir, el módulo de b al cuadrado más el módulo de a al cuadrado, y según la ley del coseno sería menos dos veces este lado por el coseno del ángulo que está frente a este. Entonces, de tal manera, aquí, bueno, aquí nosotros lo hemos denotado como alfa y aquí como teta, pero realmente se refiere al mismo ángulo en este caso. Entonces, en este punto nosotros vamos a notar por otro lado de
que si nosotros tomamos esta parte por separado, esta parte que nosotros tenemos aquí, la colocamos para acá, y nosotros hacemos uso del hecho de descomponer estos vectores, es decir, nosotros aquí lo que vamos a hacer es que el hecho de que aquí esté elevado al cuadrado lo que indica es de que yo voy a multiplicar el valor absoluto de esto por sí mismo. Entonces es básicamente esto que nosotros tenemos identificado acá, pero con barras de valor absoluto. En este caso, para los fines prácticos que quiero de la demostración, me es permitido hacer uso de esto, porque el hecho de que aquí esté elevado al cuadrado me va a garantizar que cuando yo multiplique esos dos vectores, o más bien cuando multiplique esta expresión por esta expresión, como quiera me va a dar positivo, que es lo que busca estas barras de valor absoluto, de garantizar de que el valor me dé positivo. Entonces puedo hacer uso libre de esto. Entonces en este caso, si yo realizo estas multiplicaciones que tengo indicadas acá, estos productos escalares, vamos a tener que el vector b por el vector b, vamos a tener b por b. Aquí vamos a tener b multiplicado ahora por negativo a, nos daría negativo el vector b por a, y asimismo si multiplicamos este vector por este, nos da negativo a por b, y aquí nos da positivo a por a. Entonces tenemos esto indicado por aquí. Si nosotros ahora agrupamos esto y lo colocamos de una manera más reducida, vamos a tener lo siguiente, que esto que tenemos aquí va a ser igual a b por b, que daría b al cuadrado, pero le estamos regresando a la posición de barras de valor absoluto. Entonces tendríamos que esto sería lo mismo que si tuviéramos el cuadrado del módulo de b. Entonces aquí, como no están estos no se pueden expresar en términos de módulos, al menos no por el momento, entonces nosotros tendríamos que sería menos 2 veces a por b, porque estos dos términos son semejantes, y así vamos a tener de aquí que resultaría el módulo de a al cuadrado. De esta manera, entonces, si nosotros igualamos esta expresión, que es esto, es decir, igualamos esto a esto, vamos a tener lo siguiente. Si nos fijamos aquí, este término está tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y este también. Entonces, si nosotros simplificamos esos términos que tenemos ahí, simplemente nos vamos a quedar con esto que tenemos acá y con esto que nosotros tenemos acá. Y de esta manera, entonces, si nosotros dividimos entre negativo 2 en ambos lados, solamente nos va a quedar a nosotros que el producto escalar de a y b va a ser igual al producto de los módulos de estos dos vectores por el coseno del ángulo. Fíjense de que aquí el hecho de que aparezca este ángulo alfa, simplemente un error de notación, pero se refiere exactamente al mismo ángulo que nosotros tenemos identificado acá. Y de esta manera ya nosotros hemos probado de que el producto escalar de estos dos vectores es igual al producto de los módulos de dichos vectores por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Entonces aquí vamos a ver un pequeño ejemplo rápidamente. Bien, entonces para nosotros probar que estos dos vectores son paralelos, basta con nosotros demostrar de que el ángulo que se forma entre esos dos vectores entonces es igual a 0 o igual a 180 grados. Para esto entonces nosotros vamos a utilizar la fórmula que acabamos de demostrar hace un momentito, de que el producto escalar de estos dos vectores va a ser igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo. Pero entonces nosotros vamos a despejar el ángulo de acá, y si nosotros despejamos el ángulo de acá, el coseno del ángulo va a ser igual, vamos a colocar esto por acá, entonces vamos a tener el producto punto de estos dos vectores dividido entre el producto de los módulos. Es evidente de que para nosotros determinar esto que nosotros tenemos aquí, entonces necesitamos primero el producto punto y luego entonces los módulos de cada uno. Esto nosotros lo vamos a hacer por separado, simplemente porque no se muestran otro tipo de ejercicios sobre esto antes de este. Por eso nosotros vamos a hacer el producto punto paso por paso. Básicamente lo que nosotros debemos de hacer es multiplicar las respectivas coordenadas que nosotros tenemos aquí y nítido.
Aquí sería 3 multiplicado por 1, sería 3 por 1. Entonces vamos a tener más negativo 5 que nosotros tenemos aquí, este negativo 5 multiplicado por este negativo 5 tercios que nosotros tenemos por acá. Es decir, nosotros lo que hacemos es multiplicar las respectivas componentes en X por las respectivas componentes y entonces sumarle las respectivas componentes en Y. Entonces vamos a ver qué pasaría si nosotros tenemos un producto triple. Ya vamos a ver más adelante qué pasaría en ese caso. Bien, entonces aquí nosotros tenemos de que aquí al multiplicar este 3 por este 1 nos resulta 3. Al multiplicar esta parte que nosotros tenemos aquí, entonces nos daría 25 sobre 3. Y básicamente lo que tenemos que hacer es desarrollar esta suma de fracciones. Entonces vamos a dividir aquí entre 1. Y entonces hacemos el proceso normal. Aquí decimos, vamos a colocar esto por acá. 3 multiplicado por 3, vamos a tener que va a ser 9, más 1 multiplicado por 25 va a ser igual a 25. Y entonces 1 por 3, aquí vamos a tener que sería 3. Entonces, si nosotros sumamos arriba, nosotros vamos a tener 25 más 9, que serían 34 en el numerador, y en el denominador entonces vamos a tener 3. De tal manera que el producto escalar de esos dos vectores es 34 sobre 3. Entonces ahora nosotros tenemos que determinar el módulo de A. ¿Cómo nosotros determinamos el módulo de A? Y esto lo vamos a hacer ya, bueno, vamos a hacer esto un poquito paso por paso y entonces la otra lo hacemos más rapidito. Entonces el módulo de A, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es aplicar una especie de teorema de Pitágoras, y lo que vamos a hacer es elevar la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Vamos a colocar esto que está aquí un poquito más grande y se pueda ver mejor. Bueno, déjame ver, ok. Entonces vamos a poner esto del mismo tamaño. Entonces para esto, si nosotros comenzamos a sustituir en el caso de los valores que nosotros tenemos del vector A, entonces vamos a tener que va a ser igual a la raíz cuadrada de, vamos a ver, X al cuadrado, pero el valor de X aquí es 3, entonces vamos a tener 3 elevado al cuadrado. Y entonces tenemos más la componente en Y, que en este caso es negativo 5, y eso nosotros lo vamos a elevar al cuadrado. De tal manera que aquí, si nosotros desarrollamos esto, vamos a tener que 3 elevado al cuadrado va a ser igual a 9. Entonces negativo 5 elevado al cuadrado va a ser igual a 25. Y si nosotros sumamos eso, vamos a tener de que el módulo de A va a ser igual a la raíz de 34. Entonces de esta manera ya nosotros tenemos el módulo de A. ¿Cómo nosotros hallamos el módulo de B? Pues exactamente de la misma manera. Entonces, como ya nosotros hicimos esta, vamos a hacer esto un poquito más rápida. Vamos a hacer estos procesos, colocarlo aquí de un color distinto y así evitar que se confundan estas operaciones. Vamos a colocarlo, a ver, con este verde oscuro. Bien, entonces aquí es importante destacar de que entonces las componentes aquí son distintas. Bien, lo podríamos colocar esto como un X1 y un Y1, pero si no hay ninguna confusión, bien, nosotros lo podemos dejar así. Entonces aquí nosotros vamos a tener la componente en X al cuadrado, pero ahora con respecto a esta, entonces vamos a tener 1 elevado al cuadrado. Vamos a colocar esto más grandecito. Bien, entonces tenemos 1 al cuadrado y luego nosotros aquí le debemos sumar, vamos a ver, sería negativo 5 tercios al cuadrado. Vamos a colocar esto aquí dentro de un paréntesis. Entonces a esto lo vamos a elevar al cuadrado
y vamos a ver entonces cuánto nos da. Obviamente aquí esto el proceder sería de la misma manera que nosotros lo hicimos acá, pero vamos a aprovechar y vamos a ingresar todo esto en una calculadora y ver entonces cuánto nos da, pero el proceso es exactamente el mismo. Entonces vamos a buscar una calculadora, vamos a ver, se llama Symbolab, y vamos a ver cuál sería el resultado. Nosotros debemos asegurarnos de que al ingresarlo acá, entonces nos coloque lo que nosotros realmente queremos calcular. Entonces vamos a quitar esto, déjame ver, vamos a ingresar esto acá. Entonces aquí nos da, vamos a ver, el módulo nos dice a nosotros que es 1.94, pero en este caso nos interesa bastante el decimal que lo acompaña. Sería la raíz de 34. Entonces vamos a colocar aquí que esto sería igual a la raíz de 34. Vamos a ver si me tira un decimal de acá. Bueno, no me lo quiso colocar, pero vamos a colocarlo manualmente. Fíjense que aquí dice raíz de 34 sobre 3. Entonces nosotros vamos a tener aquí raíz de 34 y simplemente lo vamos a dividir entre 3. Entonces vamos a ver qué tenemos en ese sentido. Fíjense que ya nosotros calculamos todos esos datos y a partir de aquí ya nosotros estaríamos en condiciones más que suficientes para poder sustituir acá. Si nosotros sustituimos ahora esto acá, vamos a tener en la parte del numerador, vamos a colocar primero la fracción, vamos a tener el producto escalar, que sería 34 sobre 3. Vamos a tener aquí el módulo de A, que sería raíz de 34. Vamos a colocarlo por acá. Esto nosotros lo debemos multiplicar, esta es raíz de 34, por el módulo de B, que el módulo de B es esto que nosotros tenemos aquí. Por tanto vamos a sustituirlo. Bien, entonces aquí tenemos, aquí arriba vamos a colocar exactamente lo mismo. Vamos a repetir esto para acá y vamos a simplificar. Arriba vamos a tener exactamente lo mismo, pero aquí debajo pasa lo siguiente, que nosotros vamos a hacer esta multiplicación de fracciones y a nosotros multiplicar la raíz de 34 por la raíz de 34, entonces simplemente podemos simplificar la raíz y entonces nos quedaría 34 sobre 3 también debajo. Como nosotros tenemos el mismo numerador que denominador, al nosotros dividirlo, entonces esto a nosotros nos va a dar 1. Por tanto, lo que nosotros debemos hacer es, si el coseno del ángulo es igual a 1, para nosotros poder determinar este ángulo, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar la función inversa del coseno y entonces decir coseno a la menos 1, aquí a la menos 1, ¿de quién? Del 1 que nosotros tenemos acá. Y si nosotros llevamos esto a una calculadora, entonces vamos a ver qué nos resulta. Si lo llevamos a esta calculadora que estamos utilizando ahora mismo, vamos a ver, aquí creo que nos va a dar un error. Vamos a ver, sí, nos da un error porque lo interpreta como número. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que en vez de usar coseno a la menos 1, vamos a utilizar arco coseno. Entonces el arco coseno va a ser igual a 0 de 1 sería 0 grados. Por tanto, fíjense que aquí a nosotros nos dio de que el ángulo que se forma entre estos dos vectores es de 0 grados. Entonces, como es de 0 grados, nosotros debemos concluir de que dichos vectores son paralelos. Vamos a escribir aquí, por tanto, dichos vectores son paralelos. Y de esta manera nosotros hemos terminado con este ejercicio. De hecho, si un vector u es distinto de 0 y yo tengo otro vector que es un múltiplo escalar de ese vector para alguna constante, yo tengo garantizada de que esos dos vectores van a ser paralelos. Entonces vamos a ver otros ejemplos sobre determinar ángulos entre dos vectores. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer otro ejercicio por acá. Vamos a ver, aquí nos dice
que nosotros ahora debemos probar de que estos vectores que tenemos aquí son ortogonales. Para nosotros probar de que esos vectores son ortogonales, básicamente el procedimiento es el mismo. Lo único es que nosotros debemos verificar si el ángulo es igual a 90 grados, el ángulo que se forma entre esos dos vectores es igual a 90 grados, entonces esos vectores son ortogonales. Si además estos fueran unitarios entre sí, sí obviamente fueran ortonormales. Hay ciertos procedimientos que a nosotros nos permiten convertir vectores ortogonales. Bien, entonces ahora nosotros vamos a probar de que estos dos vectores que tenemos aquí son ortogonales. Para probar de que son ortogonales basta con nosotros verificar si el ángulo que se forma entre ellos es de pi medios o 90 grados en el sistema sexagesimal. Y entonces es en este sentido que nosotros vamos a utilizar precisamente la misma fórmula y todos los mismos procesos que hicimos acá, con la única diferencia de que aquí nosotros tenemos otro vector y entonces tenemos que verificar de que son ortogonales, a ver si son ortogonales. Pero primero vamos a quitar toda esta parte de acá. Esto es simplemente para ahorrarme, para que nosotros lo hagamos un poquito más rápido, ya esta parte, ya con la experiencia que ganamos del ejercicio anterior. Entonces vamos a quitar esto de acá, vamos a quitar esto también de acá, entonces también vamos a quitar esto de aquí y también vamos a quitar esto de aquí. Bien, entonces el producto punto, para nosotros hallar el producto punto primero es conveniente, debido a lo que nosotros hicimos en el ejercicio anterior, plantear el vector A en términos de componentes cartesianas. Aquí está en términos de componentes imaginarias, entonces vamos a tener de que sería el punto 6, negativo 4. Entonces en este sentido, fíjense que aquí el acompañante de la y representa la componente en x y en el caso de la j sería la componente en y. Entonces asimismo nosotros vamos a tener de que b va a ser igual, vamos a colocar aquí, de que b va a ser igual al punto 3, negativo 9 medios. Entonces vamos a tener esos dos vectores por ahí. Para nosotros hallar el producto punto, vamos entonces a multiplicar, al igual que ahorita, las componentes en x y vamos a tener entonces 6 multiplicado por 3. Entonces a esto yo le voy a sumar este negativo 4. Vamos a ver, negativo 4 multiplicado por este 9 medios que tengo por acá. Entonces vamos a colocar aquí 9 medios y entonces aquí vamos a ver cuánto nos resulta. Obviamente nosotros multiplicar 6 por 3 nos daría 18. Aquí tendríamos negativo 4 por 9, lo cual sería negativo 36, pero si lo dividimos entre 2 nos daría a nosotros negativo 18. De esta manera entonces nosotros tenemos de que sería igual a 0. Fíjense, algo muy importante que nosotros podemos hacer aquí, y de hecho ni siquiera nosotros podríamos hacer cualquier otro proceso, ya con esto, fíjense, a pesar de que nosotros íbamos a hacer toda la búsqueda del ángulo, pero ya con esta información ya nosotros podemos de hecho decir de que esos dos vectores son ortogonales. ¿Por qué? Porque el producto escalar de esos dos vectores es igual a 0. Si el producto escalar de dos vectores es igual a 0, entonces yo puedo decir a partir de ahí de que son ortogonales. Aquí si nosotros hacemos la sustitución, cuando divida 0 entre esto, como quiera me va a dar 0, y cuando busco la función inversa, entonces me va a dar un ángulo de 90 grados. De tal manera que vamos a borrar esta parte que está aquí, y tan sencillo como eso nosotros hemos terminado con el ejercicio. Entonces vamos a concluir acá. Por tanto, estos vectores son ortogonales dado que su producto escalar es igual a 0.
Esto simplemente para agregarle detalles que obviamente aportan al ejercicio. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a bajar acá, vamos a ir, vamos a ver. Fíjense que aquí nos ofrece un ejercicio donde nosotros debemos probar. Ya aquí si nosotros vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. Aquí nos dice sea B un vector distinto de 0. Entonces nosotros debemos verificar si dado cualquier vector A, ese vector que se nos da a nosotros acá, bueno, aquí está incompleto el ejercicio, pero básicamente lo que se quiere probar aquí, que si ese vector C, que si el vector C que nosotros tenemos aquí es ortogonal al vector B que se nos dan acá. Entonces vamos a hacer esa prueba ahora mismo. Vamos a ver. Ok. Entonces, para nosotros probar de que esos dos vectores son ortogonales, o de que este vector es ortogonal a este, básicamente el procedimiento que nosotros debemos hacer es algo parecido a lo que nosotros hicimos anteriormente. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente probando de que el producto escalar es igual a 0, o en tal caso si el ángulo que se forma entre esos dos vectores es igual a 90 grados, entonces yo tengo de que son ortogonales. Pero vamos a hacer entonces a multiplicar esos dos vectores, el vector B por el vector C, y vamos a ver entonces que nosotros tenemos. Es preciso nosotros aclarar de que el producto escalar es conmutativo, lo cual indica de que no importa el orden que yo los coloque, para multiplicarlos como quiera me va a dar el mismo resultado. Entonces vamos a multiplicar, vamos a hacer el producto punto de estos dos vectores. Entonces vamos a ver, vamos a colocarle aquí el punto en el medio y vamos a colocarle aquí multiplicado por el vector C. Entonces, ¿qué implica el producto punto de estos dos vectores? Obviamente lo que implica es que nosotros vamos a tener por un lado el vector B y vamos a hacer la sustitución de lo que implica todo el vector C, y el vector C vamos a colocarlo todo esto en un corchete. Entonces sería todo esto que nosotros tenemos aquí, de tal manera que lo vamos a copiar y vamos a pegarlo aquí. Entonces, ¿cómo nosotros nos daríamos cuenta de que son ortogonales? Si el producto escalar al final de cuentas me resulta 0, es porque entonces esos vectores son ortogonales. Entonces aquí nosotros vamos a multiplicar este vector B por este vector A, y entonces nos resultaría de que tendríamos, esto sería igual, el vector B, obviamente aquí el producto punto, vamos a colocar este punto acá, y además entonces colocaríamos el vector A, vamos a colocar aquí vector A. Ya aquí nosotros hemos realizado la primera multiplicación. Entonces, ¿qué nosotros hacemos al multiplicar esta parte que tenemos acá? Vamos a ver esto multiplicado por todo esto, pues entonces nosotros vamos a tener que si nosotros lo multiplicamos, vamos a tener este vector al cuadrado, o el producto de dos veces ese vector. De tal manera que voy a colocar aquí menos, va a ser igual a menos esto que nosotros tenemos aquí, pero aparte de eso estaría multiplicado por este vector que tenemos acá. Vamos a colocarle un producto punto por aquí. Vamos a colocarle este puntico aquí. Bien, entonces, ¿qué nosotros hacemos con eso? Y es algo que realmente aquí es donde nosotros debemos hacer este pequeño truquito. Y es que al nosotros tener, podemos hacerlo en doble vía. El producto escalar de dos vectores, o más bien de un vector por sí mismo, es precisamente la norma de ese vector, la norma al cuadrado de ese vector, de tal manera que nosotros tenemos aquí que b por b sería lo mismo que el vector b al cuadrado, teniendo en cuenta entonces de que es preciso destacar de que cuando aquí se refiere a esto, se refiere a las normas, a esto que nosotros tenemos acá. Entonces aquí nosotros tendríamos de que b por b sería lo mismo que tener
el módulo al cuadrado, entonces vamos a expresar esto de esta manera. Vamos a ver aquí. Vamos a quitar esto de por acá. Aquí se nos fue para abajo, pero aquí es básicamente que esta parte que nosotros tenemos aquí se transforma en nosotros tener exactamente la misma parte que nosotros tenemos aquí debajo. Entonces de esta manera vamos a colocar esto un poquito para acá y aquí me quede inmediatamente. Entonces, ¿qué nosotros hacemos ahora? De que nosotros simplificamos esa expresión, vamos a simplificarla con esta expresión que nosotros tenemos aquí debajo. Si nosotros la simplificamos, nos va a quedar de que el producto de estos dos vectores, el producto escalar, va a ser igual a esta parte que nosotros tenemos aquí, que la vamos a colocar tal cual. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Y entonces aquí vamos a tener menos el producto escalar de estos dos vectores que nosotros tenemos aquí. Por tanto, como el producto escalar es conmutativo, entonces yo puedo reagrupar esto y entonces, o más bien colocar de orden esta parte que nosotros tenemos acá y colocar B por A y aquí también B por A, y entonces aquí lo importante es que nosotros vamos a tener que va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir así? Dado que el producto escalar es igual a 0, se concluye el vector C es ortogonal a B, o de que dichos vectores son ortogonales. Vectores son ortogonales. Entonces, de esta manera ya nosotros hemos terminado con este ejercicio. Ahora nosotros vamos a ver algunos ejemplos sobre igualdad de vectores, ya algunos problemas de aplicación, y en este sentido nosotros vamos a recordar de que dos vectores son iguales cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Y para nosotros probar de que dichos vectores son iguales, una de las formas más prácticas de nosotros proceder es probando, o más bien buscando, de que las componentes cartesianas, las respectivas componentes cartesianas, sean iguales. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en este sentido. Allá vamos. En este ejercicio nosotros debemos probar, o más bien debemos determinar los valores de A, B y C para que esos vectores sean equivalentes. Para que esos vectores sean equivalentes, entonces sus respectivas coordenadas tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Pues precisamente igualar las respectivas componentes cartesianas. A partir de aquí, nosotros vamos a enumerar aquí las ecuaciones. Nosotros vamos a tener, o más bien no las vamos a enumerar, sino las vamos a colocar con un color distinto para diferenciar una de la otra. Entonces vamos a tener aquí que A más 5 va a ser igual a, vamos a colocarlo por aquí, a 2A, que eso sale de la primera parte que nosotros tenemos aquí. Bueno, vamos a organizarlo de otra manera. Vamos a hacer esto. Vamos a colocar, vamos a ver, vamos a colocar esta por aquí, que esta es la que resulta de la primera parte. Entonces aquí nosotros vamos a tener de que 2b menos 1 va a ser igual, y por aquí nosotros tenemos b más 4. Aquí vamos a ver, tenemos b más 4. Y aquí, por otro lado, nosotros vamos a tener de que c más 3 va a ser igual a 3c más b. Entonces vamos a ver esto por este lado. Entonces simplemente para que esto no, vamos a quitarle, se vea más claro, vamos a colocarle las líneas divisoras acá. Vamos a colocársela aquí. Bien, entonces vamos también a colocar esto aquí con un color distinto para poderlo diferenciar mucho mejor. Vamos a ver.
Vamos a colocarlo, no sé, vamos a darle este azul. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer con esto? Entonces vamos a determinar los valores de A, B y C. La primera parte, lo que nosotros tenemos es una ecuación en una variable. Entonces, básicamente vamos a agrupar los términos que tienen variables de este lado de la igualdad y los que no de este lado de la igualdad, para así nosotros determinar el valor de A. Pero sabiendo de que detrás de eso lo que nosotros estamos haciendo es aplicando la propiedad uniforme, que me permite entonces hacer las mismas operaciones que hago de un lado de la igualdad, hacerlo del otro lado. Pero entonces aquí ya lo vamos a hacer un poquito más directo. Entonces vamos a tener de que sería A, vamos a colocar esto con un color distinto, vamos a ver, bien, que nosotros tenemos esta A, entonces vamos a colocar aquí menos 2 veces A de esto, ¿verdad? Y entonces este 5, en vez de colocarlo positivo, vamos a colocarlo del lado derecho de la igualdad, pero con signo negativo. De esta manera, nosotros realizar esta operación que tenemos aquí, A menos 2A, nos resulta a nosotros simplemente negativo A. Entonces, si nosotros multiplicamos por negativo 1 en ambos lados, entonces vamos a tener que del lado derecho vamos a tener A positivo, y entonces del lado izquierdo A positivo y del lado derecho 5 positivo. Y de esta manera ya nosotros hemos determinado uno de los valores. Vamos a aquí a sombrear este valor. Bueno, esto se ve aquí medio extraño con estos colores, pero vamos a colocarlo simplemente de otro color porque estos colores aquí se ven un poquito extraños. Bien, entonces ya con esto nosotros tenemos determinado uno de los valores. Vamos a ver ahora con el segundo. Entonces aquí vamos a hacer exactamente un procedimiento parecido. Vamos a copiar esto aquí para que se nos coloque el color y sea exactamente el mismo. Nosotros vamos a tener aquí 2b, bueno, 2b, ahora vamos a quitar este 5, vamos a colocar las variables del lado izquierdo, entonces menos b, ¿verdad? Porque la voy a colocar de este lado, y esto va a ser igual a 4, y este negativo 1, entonces lo voy a colocar aquí como positivo 1. Yo imagino que todo el que está en este nivel es porque ya domina eso de las ecuaciones lineales. Entonces aquí vamos a tener, vamos a ver, de que tenemos de que 2b menos b nos da a nosotros simplemente b, y 4 más 1 nos da 5. Nos dio la casualidad de que también el valor de b es igual a 5. Entonces vamos a colocarle pequeño color verde por aquí. Entonces de esta manera ya nosotros simplemente nos hace falta un valor. Vamos a ver aquí entonces cómo le hacemos. Para nosotros determinar ese valor, vamos a ver, vamos a colocar aquí la c que tenemos acá. Entonces este 3c vamos a colocarlo aquí como negativo 3c. También entonces aquí vamos a colocar del lado derecho, vamos a colocar la b, pero la b, fíjense que ya nosotros conocemos el valor, que es igual a 5. Y entonces este 3 que está positivo, vamos a colocarlo del lado derecho, entonces sería negativo. De esta manera, entonces nosotros vamos a tener, vamos a ver, que otro procedimiento tendríamos que c menos 3c nos daría a nosotros menos 2c, 5 menos 3 nos da a nosotros 2. Si nosotros ahora entonces dividimos entre negativo 2 en ambos lados, vamos a hacer esto para acá abajo para que así no haya ningún inconveniente. Entonces aquí vamos a dividir entre negativo 2 en ambos lados. Vamos a ver, negativo 2 aquí,
Aquí entonces también dividir entre negativo 2. Entonces aquí esto se simplifica, entonces nosotros tenemos por último de que el valor de C sería igual, vamos a ver, que fue lo que se me abrió aquí, bien, sería C igual a negativo 1, porque 2 entre negativo 2 sería negativo 1. Y ya con esto nosotros tenemos los tres valores. Bien, entonces ahora vamos a ver este ejercicio donde nosotros nos dan tres puntos en el espacio porque tienen tres coordenadas, X, Y y Z. Entonces a partir de aquí a nosotros nos dan la tarea de determinar un punto D con estas coordenadas de forma tal que el vector que va desde el punto A al punto B sea igual al vector que va desde el punto C al punto D. Entonces primero vamos a ver las coordenadas del vector que va desde A hasta B. Entonces para aquí nosotros vamos a tener que, para poder determinar estas coordenadas, nosotros vamos a tener que para la componente en X, vamos a restar X2 menos X1. Aquí el hecho de X2 menos X1 yo lo estoy tomando en consideración como el segundo vector, que en este caso sería B, que el primer vector, que sería A. Eso mismo nosotros vamos a tener en los diferentes coordenadas. Entonces vamos a tener aquí, vamos a ver, lo único es que aquí sería Y, aquí sería Y, y aquí sería Z, y aquí nosotros también tendríamos Z. Entonces a partir de aquí vamos a determinar las coordenadas de este vector que va desde A hasta B. Vamos a colocar esto de un color distinto. Bien, ahí. Entonces, ¿qué nosotros hacemos ahora? Que ese vector va a estar dado por las siguientes coordenadas. Vamos a llevar todo eso, vamos a colocarlo para acá abajo y así se entienda muchísimo mejor. Vamos a ver. Entonces aquí el punto X2 es este negativo 5 que nosotros tenemos aquí. Entonces vamos a cambiarlo por negativo 5. Vamos a también cambiarle el color a esto. A ver, bien. Negativo 5 menos de la fórmula X1 sería igual a 2. Y vamos a colocar aquí simplemente 2. Aquí tenemos el valor de Y2, entonces Y2 sería 3, este 3 que nosotros tenemos acá. Vamos a ver, es decir, las componentes X, Y y Z son X, Y y Z, entonces esta es las del 1 y estas son las del 2. Entonces sería aquí Y2, que sería 3, menos Y1, que sería menos 1, de tal manera que como yo voy a tener negativo 1 y este menos de la fórmula, inmediatamente voy a colocar que aquí sería más 1. Y aquí Z2 menos Z1, vamos a tener este 6 menos este 3 que tenemos aquí. Entonces vamos a quitar esto y colocamos 6 menos 3. De tal manera que entonces las componentes de este vector van a ser negativo 5 menos 2 sería negativo 7. Entonces 3 más 1 sería igual a 4 y 6 menos 3 sería igual a 3. Ya sabemos las coordenadas de este vector. ¿Qué nosotros debemos hacer ahora? Pues buscar las coordenadas del otro vector. De la misma manera. Pero ya esto vamos a hacerlo un poquito más directo. Fíjense, aquí para nosotros poder determinar estas coordenadas, vamos a colocar esto en un verde aquí. Vamos a ver, aquí nosotros vamos a tener que sería este punto menos este punto, entonces sería X menos 3, ¿verdad? Vamos a restarlo inmediatamente, sería X menos 3, lo estamos tomando aquí directamente. Tendríamos entonces Y menos 1, entonces vamos a colocarlo inmediatamente aquí. Y luego vamos a tener también menos 5, que sería Z más 5. Y a partir de aquí entonces nosotros vamos a igualar las componentes
para determinar quién es X, quién es Y y quién es Z. Entonces vamos a colocar aquí, igualando las componentes de dichos vectores. Tenemos lo siguiente. Entonces vamos a colocar estos bordes aquí para poder entonces separar las ecuaciones. Vamos a quitar esto de acá y vamos a colocarle simplemente los bordes de separación. Vamos a colocarlo aquí y aquí. Bien, vamos a plantear aquí la primera ecuación. Si nos fijamos, entonces si nosotros igualamos ambas componentes, nosotros vamos a tener de que x menos 3 tiene que ser igual a negativo 7. Entonces vamos a colocar aquí negativo 7. De este lado nosotros vamos a tener que y menos 1 va a ser igual a 4 positivo. Y por este lado nosotros vamos a tener que z más 5 va a ser igual a 3 positivo. Y de esta manera simplemente lo que nosotros tenemos que hacer sería ver quién es X, quién es Y y quién es Z. Entonces vamos allá. Aquí básicamente para nosotros despejar esta variable, lo que nosotros vamos a hacer es que este negativo 3 que está negativo, este valor que está negativo, vamos a colocarlo de este lado de la igualdad y vamos a colocarlo positivo. De tal manera que si nosotros a negativo 7 le sumamos 3, entonces vamos a tener negativo 4. Si nosotros hacemos exactamente el mismo procedimiento aquí, vamos a hacer este procedimiento aquí. Déjame ver. Ok, vamos a copiar esto aquí. Vamos a colocarlo aquí debajo. Entonces este negativo 1 vamos a colocarlo aquí del lado derecho, pero con signo positivo. Recordar que esto es bajo la propiedad uniforme que nosotros podemos hacer esto. Aquí sería igual a 5. Entonces aquí si lo hacemos en el caso de Z, vamos a ver, sería entonces este 5 que está positivo, lo colocamos para acá, pero con signo negativo. Y entonces 3 menos 5 sería igual a menos 2. De tal manera que ya nosotros hemos terminado con este ejercicio y el punto que nosotros andamos buscando, el punto D igual a x, y, z, entonces sería igual, vamos a colocarlo aquí al lado, el punto x es negativo 4, el punto y es 5 y el punto z es negativo 2. Y con esto nosotros hemos terminado este ejercicio.